Laura Bozzo es una manipuladora, controladora y cruel. No voy a seguir callando. Lo que le hizo a Christian fue inhumano, y si el mundo la viera sin cámaras, entenderían por qué le dicen la señora escándalo. Lo destrozó por dentro y lo dejó hecho pedazos. Así, sin filtro, la actual esposa de Christian Suárez estalla y lanza una bomba que sacude por completo el pasado de la polémica presentadora. Ya no se trata de rumores, indirectas o especulaciones. Es una declaración directa, dolorosa y brutal, que revela los episodios más oscuros de una relación que hasta ahora solo conocíamos por lo que Laura mostraba en televisión. Christian vivió años atrapado. Ella lo controlaba, lo humillaba, lo hacía sentir que no valía nada sin ella. Eso no fue amor, fue una prisión emocional con cámaras de por medio, aseguró con la voz firme pero cargada de indignación. El silencio se rompió, y lo que ha salido a la luz es tan escandaloso como devastador. Prepárate, porque esta historia te hará ver a Laura Bozzo como nunca antes. Con esa frase lapidaria, la actual esposa de Christian Suárez ha reventado todas las redes sociales. En una entrevista inesperada, sin censura y con el corazón en la mano, la mujer que logró reconstruir la vida del ex de Laura Bozzo ha decidido contar todo, sin temor a represalias, sin miedo a la polémica, y lo que ha dicho ha dejado al público helado. Christian no era feliz con ella. Y no me lo contó con palabras, me lo dijo su mirada, su dolor, sus cicatrices emocionales. Lo encontré hecho trizas, era un hombre con el alma rota. Así comenzó su desgarrador relato, y desde ese momento, el escándalo estalló. Durante años, el público creyó que Laura era la víctima de una traición, que Christian la había dejado por otra mujer más joven, más bonita, más aprovechada. Laura lloró en televisión, gritó, insultó, arremetió, y todos aplaudieron su drama. Pero nadie supo lo que pasaba tras las cámaras. Nadie escuchó la otra versión. Hasta hoy, la esposa de Suárez no solo rompió el silencio, lo destrozó. Contó que Christian vivía bajo una presión constante, que Laura lo dominaba emocionalmente, que le decía cosas como: sin mí no eres nadie, agradece que estás conmigo, si hablas, te destruyo en los medios. Era chantaje emocional puro, un círculo tóxico que lo mantenía atado. Cada vez que él intentaba salirse, Laura lloraba, lo culpaba, lo amenazaba con acabar con su reputación. Y Christian, por miedo, volvía. Una y otra vez, la entrevista avanzó con una carga emocional tan intensa que incluso los presentadores quedaron en silencio. La esposa de Christian Suárez, con voz entrecortada, reveló que cuando lo conoció, él no tenía confianza, ni autoestima, ni ganas de volver a enamorarse. Me decía, no creo en las mujeres. Todas me ven como un adorno, como un objeto. Y yo le decía que no todas éramos Laura Bozzo. Sí, lo dijo tal cual, no todas somos Laura Bozzo. Una frase que hoy da la vuelta en todos los portales de espectáculo y que muchos consideran una sentencia definitiva contra la imagen de la presentadora. Pero lo más fuerte estaba por venir. La esposa de Christian reveló que Laura Bozzo lo hacía sentir menos hombre, que lo comparaba con sus exparejas, que le exigía estar disponible las 24 horas para ella, y que controlaba cada aspecto de su vida, su ropa, sus llamadas, sus amistades. Él no podía tener amigas. Si hablaba con una mujer, Laura lo acusaba de infiel. Le gritaba, lo humillaba y después lo hacía ir con ella a la televisión como si nada hubiera pasado. Eso era una tortura psicológica. Un doble discurso. En público eran la pareja ideal, pero en privado, era una relación de poder, de miedo y de manipulación. Los fans de Laura no podían creerlo. Las redes se dividieron. Algunos la defienden, pero muchos más han empezado a atar cabos. ¿Por qué Christian nunca habló? ¿Por qué desapareció tanto tiempo? ¿Por qué dejó la televisión tras la ruptura? Y la respuesta llegó de labios de su actual esposa. Christian tenía miedo, mucho miedo, porque sabía que enfrentarse a Laura era como enfrentarse a una tormenta mediática que podía destruirte.
También reveló que Christian tuvo que acudir a terapia para sanar, que durante meses no podía dormir bien, que se despertaba sobresaltado, con pesadillas donde Laura lo regañaba o lo perseguía. Tuvo que reconstruirse desde cero, porque Laura lo quebró, y aunque muchos esperaban que ella lo dijera con odio, habló con compasión, con verdad, con lágrimas que no buscaban rating, sino justicia. Yo solo quiero que la gente sepa quién es Laura cuando se apagan las cámaras. Que no le sigan creyendo todo ese show. Que entiendan que mi esposo fue víctima, no villano. Fue entonces toda la historia de amor entre Laura y Christian una farsa. Un montaje para televisión, una relación basada en el control y el ego. La bomba ya estalló, y la figura de Laura Bozzo vuelve a tambalearse frente a estas declaraciones explosivas. En cuestión de horas, el video con la entrevista se hizo viral. Los hashtags #Laura Bozzo desenmascarada y numeral Christian Suárez víctima se colocaron entre las principales tendencias. Mientras tanto, Laura guarda silencio, pero el público ya no está tan dispuesto a creerle como antes. La historia ha dado un giro inesperado, y por primera vez, alguien se atrevió a decir lo que todos callaban. Este es solo el inicio. Y lo que viene, será aún más fuerte. La esposa de Christian Suárez, con voz firme pero cargada de dolor, ha decidido convertirse en la voz de su marido, el hombre que por años permaneció a la sombra de una figura mediática que lo opacó, lo usó y, según ella, lo destrozó. Christian no quiere meterse en escándalos. Está cansado de los titulares, de los insultos, del circo. Pero eso no significa que lo que vivió con Laura haya sido fácil. Fue una pesadilla, y como él ya no quiere hablar, yo lo hago. Porque me duele ver que esa mujer siga vendiéndose como víctima, cuando en realidad fue ella quien le hizo daño. La verdad oculta de esa relación sigue saliendo a la luz, pedazo a pedazo. Según relató la esposa de Christian, Laura Bozzo ejercía un control tan asfixiante sobre él, que incluso llegó a dictarle con quién podía hablar y a qué eventos asistir. Me dijo que había fiestas donde ella lo obligaba a quedarse callado. A solo sonríe y asiente, le decía. No quería que hablara con nadie más que con ella. Si alguien lo entrevistaba, ella se metía. Si alguien lo felicitaba, ella contestaba. Lo borraba del mapa como ser humano. Christian no era su pareja, era su accesorio. Las palabras de la esposa son durísimas. Pero lo más estremecedor es cuando confiesa que Christian le narró momentos de humillación extrema. Una vez me dijo que en un arranque de ira, Laura le gritó frente a todo su equipo, «Cállate, que tú aquí no opinas nada». Y todos se quedaron callados. Nadie dijo nada, porque todos le tienen miedo. Y Christian, simplemente bajó la cabeza. Eso no es amor, eso es maltrato emocional. A medida que habla, la imagen pública de Laura Bozzo empieza a resquebrajarse aún más. Lo que antes se consideraban simples, dramas de pareja, en los medios, ahora se revelan como señales de una relación profundamente tóxica. Christian me confesó que más de una vez pensó en dejarla, pero no podía. Ella sabía exactamente cómo hacerlo sentir culpable. Lloraba, se hacía la víctima, lo amenazaba con destruir su carrera, y él volvía. Me decía, es como si estuviera atrapado, no por amor, sino por miedo. El testimonio es devastador, pero no solo habló del pasado. También reveló cómo fue la separación, y lo que Laura hizo cuando Christian finalmente se fue. Ella lo destrozó en los medios. Dijo que la engañó, que la traicionó, que la dejó sola. Y todos le creyeron, pero nunca contó que Christian ya no podía más, que estaba al borde del colapso, que prefería dormir en un coche antes que regresar a esa casa donde no podía respirar. La bomba explotó también cuando confesó que Laura es una experta en manipular a los medios. Christian me contó que muchas de las peleas que ella mostraba en televisión eran calculadas. Todo estaba medido para dar lástima, para recibir aplausos. Pero la verdadera historia era otra. Era un infierno silencioso, donde él no podía hablar porque ella tenía todo el poder. Las redes han enloquecido.
Miles de comentarios apoyan a la esposa de Christian, agradeciendo su valentía, mientras otros piden que Laura Bozzo responda. ¿Qué dirá ahora que tantas verdades están saliendo a la luz? Pero lo más fuerte, lo que dejó helados a todos, fue una última revelación que lanzó como una daga. Christian me confesó que Laura, en varias ocasiones, le dijo que si él la dejaba, se encargaría de arruinarle la vida. Que ella tenía más poder, más fama, más influencia. Y él, le creyó. Por eso se quedó tanto tiempo. Por eso aguantó tanto. Por eso lo estoy contando yo. Con los ojos llenos de lágrimas, pero sin perder la firmeza, la esposa de Christian Suárez ha desenmascarado una historia que el mundo creyó conocer. Y lo está haciendo no por fama, ni por venganza, sino, según sus palabras, para sanar, para cerrar heridas y para que la gente sepa que Christian también tiene derecho a ser defendido. Este escándalo apenas comienza, y con cada palabra, con cada detalle, el velo que cubría la imagen de Laura Bozzo se cae un poco más. ¿Cuánto más está por revelarse? ¿Seguirá Laura callada ante estas acusaciones? ¿O contraatacará como lo ha hecho tantas veces? Lo cierto es que esta historia ha dejado de ser un simple chisme de farándula. Es una denuncia emocional, una explosión de verdades que incomodan, y una batalla entre el silencio de un hombre lastimado y la voz valiente de la mujer que lo ama. Todo fue una farsa, un espectáculo planeado. Laura Bozzo no amaba a Christian, lo usó como carnada para mantener encendida su imagen. Él era su peón emocional. Y lo peor, ella lo sabía. Así empieza una nueva bomba en esta historia que no deja de escalar. La esposa de Christian Suárez, decidida a desenmascarar el pasado oscuro que su marido vivió junto a Laura Bozzo, ahora lanza una acusación demoledora. Todo fue parte de un cruel juego mediático. Christian no era su pareja, era su gancho. Su escándalo favorito. Cuando la audiencia bajaba, ella hacía que pelearan en público. Cuando necesitaba subir el rating, inventaba que Christian la engañaba. Todo era parte de un guión. La confesión lo cambia todo. Durante años, la televisión fue testigo de los altibajos entre Laura y Christian. Gritos, reconciliaciones, lágrimas, entrevistas donde ambos se atacaban y después se abrazaban. El público pensaba que era una pareja explosiva, pero real. Ahora sabemos que detrás de cada pelea había una estrategia. Christian me contó que hubo veces donde Laura le decía, prepárate, mañana vamos al programa y tenemos que pelear. Y él no quería, pero ella insistía. Le decía que eso les daba vida a los dos, que el show lo era todo. El testimonio es brutal, porque no solo destruye la imagen de amor que vendieron, también evidencia un abuso de poder emocional y mediático. Él no era un actor, no sabía cómo fingir. Entonces ella lo presionaba hasta que explotaba de verdad. Provocaba sus celos, lo insultaba, lo humillaba frente a cámaras. Y luego decía que era parte del show. Pero Christian se quedaba con las heridas reales. En ese juego cruel, Laura Bozzo era la titiritera, y Christian la marioneta que todos miraban sin saber que sufría. Me dijo una vez, ya no sé cuándo estoy actuando y cuándo estoy llorando de verdad. Todo es confuso. Así de roto lo dejó. Vivía con miedo de lo que ella pudiera inventar, de cómo lo pintaría en los medios. La televisión fue su jaula. Christian, según su esposa, se volvió prisionero de la imagen que Laura construyó sobre él, el hombre infiel, el ambicioso, el mantenido. Ella decía esas cosas al aire, y después le pedía que no se molestara. Que era solo televisión, pero con eso lo hundía. Las marcas dejaron de llamarlo, los programas ya no lo querían invitar sin ella. Lo aisló profesionalmente, todo para mantenerse vigente, todo para seguir generando contenido. Laura convirtió su relación en una telenovela sin guión, pero con víctimas reales. El escándalo mediático era su fórmula favorita. Mientras otros trabajaban por su carrera, ella fabricaba polémicas con el hombre que decía amar. La gota que colmó el vaso, según Christian, fue cuando ella simuló una ruptura solo para aparecer en un programa internacional. Él se enteró por la prensa.
Le inventó una infidelidad sin pruebas, solo para que la llamaran a dar su versión. En ese momento, Christian entendió que no era un compañero para ella, sino un producto. Me dijo, no soy su novio, soy su pretexto. Ella necesita drama, necesita gritar. Y cuando no hay problemas, los free. La estrategia era sencilla: amor, traición, reconciliación. Y cada capítulo en la vida de Laura y Christian se escribía con las lágrimas del propio Christian. Yo veía cómo se iba apagando. Él ya no quería salir, no quería tomarse fotos, no quería hablar. Decía que estaba cansado de ser el villano en una historia que él no escribía. Porque todo giraba en torno a ella. Siempre a ella. La esposa de Christian también reveló cómo Bozzo manipulaba los medios a su antojo. Tenía contactos en todos lados. Y si Christian decía algo que no le gustaba, lo silenciaban. Pero si Laura hablaba, la convertían en víctima. Era imposible defenderse. Era como pelear con una pared que habla sola y siempre tiene la razón. En este cruel juego mediático, Christian perdió más que su reputación, perdió su identidad. Él ya no sabía quién era. No podía hablar sin pensar qué diría Laura. No podía enamorarse sin que le preguntaran si la estaba engañando. Lo marcó como un escándalo andante. Y el público, sin saberlo, fue cómplice. Cada vez que sintonizaban para ver un nuevo escándalo de Laura y Christian, estaban validando el daño. Ese show de pareja tóxica no era ficción. Era su vida, pero Laura lo convirtió en contenido. Y cuando ya no le servía, lo dejó. Christian no fue su pareja. Fue su plataforma. Y cuando ya no daba rating, lo botó como se bota un libreto viejo. Este no es solo un escándalo más. Es una denuncia pública. La esposa de Christian ha levantado la voz no solo para defenderlo, sino para alertar. Detrás del personaje de Laura Bozzo, hay un mecanismo frío, calculador y despiadado, capaz de sacrificar la vida emocional de alguien solo por aparecer en pantalla. Christian Suárez no era el mismo hombre. Estaba roto, sin esperanzas, solo, destruido emocionalmente y con una sombra encima que lo perseguía en cada rincón. Laura Bozzo. Yo no llegué a su vida para ser su pareja. Llegué para sostenerlo cuando ya no podía más. Así inicia el testimonio más íntimo y doloroso que ha revelado la actual esposa de Christian Suárez. No hay maquillaje en sus palabras, no hay escándalo innecesario. Solo el retrato de un hombre completamente devastado por una relación que lo marcó para siempre. Christian estaba deprimido. Lo encontré con ataques de pánico, con insomnio, sin ganas de trabajar ni de comer. Había noches que se quedaba sentado en el suelo, mirando al vacío. Me decía que se sentía como un fantasma. Las secuelas de su tiempo con Laura Bozzo fueron mucho más profundas de lo que cualquiera podría imaginar. Según su esposa, Christian vivía bajo una presión emocional constante, alimentada por años de manipulación y humillación pública. Tenía miedo de volver a confiar. Se culpaba de todo. Me dijo que si hablaba con otra mujer, Laura lo acusaba de infiel. Si salía solo, lo perseguían los paparazzi. Y si se defendía, lo hacían ver como agresivo. Fue una tortura lenta, diaria, silenciosa. Pero lo más fuerte de su confesión no es solo el dolor de Christian. Es como ella lo rescató de ese abismo sin fondo. Me tomó meses que pudiera mirarme a los ojos sin miedo. Me tomó aún más que creyera que no lo iba a traicionar. Él esperaba que yo le gritara, que lo insultara, que lo controlara. Porque eso era lo que había vivido. Eso era el amor para él. Lo que vivió con Laura Bozzo, dice ella, no fue amor. Fue un sometimiento emocional que lo desarmó por completo. Me confesó que hubo un punto en el que pensó en desaparecer. En irse para siempre, porque sentía que su nombre era sinónimo de burla. Que ya nadie lo respetaba. Y todo por haber estado tantos años atado a una figura que lo usó como carnada mediática. El testimonio de su esposa abre una nueva dimensión en esta historia. Porque deja de ser un escándalo de farándula, y se convierte en una denuncia sobre salud mental, sobre el daño silencioso que una relación tóxica puede causar incluso años después.
Lo llevé a terapia. Lloró en silencio durante la primera sesión entera. No hablaba, solo lloraba. Y cuando por fin habló, dijo, no sé quién soy sin Laura insultándome en los medios. Eso me rompió el alma. Christian no solo había perdido su carrera, había perdido su identidad. Su autoestima, su paz. Lo veía despertarse con pesadillas. Tenía crisis de ansiedad si sonaba el teléfono. Pensaba que era una nueva entrevista de Laura hablando mal de él. Vivía en alerta, como si estuviera siempre en guerra. Y es que, según ella, Laura no solo lo usó mientras estaban juntos. Continuó hablando de él durante años, usándolo incluso después de su separación, alimentando su personaje a costa de su expareja. Cada vez que Laura tenía que promocionar algo, hablaba de Christian. Lo señalaba, lo ridiculizaba, volvía a abrir las heridas. Y eso lo arrastraba de nuevo al abismo del que apenas había salido. Pero el cambio comenzó poco a poco. Con tiempo, con contención, con amor real. Empecé con lo básico, que durmiera 8 horas, que saliera a caminar, que comiera algo que le gustara, que leyera un libro, cosas pequeñas, pero que le recordaran que era un ser humano, no un personaje de Laura Bozzo. Poco a poco, Christian empezó a hablar más, a recordar quién era antes de ese caos, y también a volver a crear, a trabajar, a reconectar con sus pasiones. Me confesó que Laura le decía que no servía para nada, que sin ella nadie lo querría. Y que llegó a creerlo. Por eso le costó tanto empezar de nuevo. Porque sentía que todo lo que hacía, era insignificante. Sin ella al lado, como si ella lo hubiera programado para no brillar solo. En ese proceso de reconstrucción, su esposa fue más que una compañera, fue un ancla. Un refugio. La primera persona en años que no le exigía un show, sino simplemente que existiera en paz. Lo saqué del abismo porque lo amé sin escándalos, sin focos, sin cámaras. Le enseñé que su historia no terminaba con ella. Que él no era una víctima eterna, sino un hombre con futuro. Christian no necesitaba fama, necesitaba silencio. Y en ese silencio fue donde empezó a sanar. A reconocerse. A entender que la vida no tenía que doler, que podía ser tranquila, que el amor no era gritos ni peleas en televisión. Este capítulo no solo revela el dolor vivido por Christian, sino también la esperanza de su renacer. Una historia de redención que contrasta violentamente con los años de circo mediático que vivió. Porque sí es posible salir del abismo, pero solo si alguien extiende la mano sin condiciones. Y esa persona fue su esposa actual. Las palabras han sido fuertes, las emociones intensas, y la guerra está más viva que nunca. Creías que lo habías visto todo. Esto apenas comienza. Si te impactó este video, dale like, comparte con tus amigos, suscríbete al canal LZ Documental, activa la campanita para que no te pierdas ni una sola revelación, y comenta abajo qué opinas, quién tiene la razón en esta batalla que parece no tener final. Nos vemos en el próximo escándalo.